informe socioeconómico, declaración del imputado, formulario de denuncia y otros documentos más. El artículo 231 de la ley 1173 clara y categóricamente ha puesto como parámetro lo siguiente. 231 bis punto 5. La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponden a la parte acusadora, en este caso la parte civil, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. ¿Por qué hablo del principio de congruencia? Como nosotros estamos aceptando que probablemente existiría la probabilidad de autoría en base al informe psicológico, al informe socioeconómico, a la declaración del imputado y a la imputación formal, se entiende que esos elementos son ciertos y evidentes. Ah, ya. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, para establecer la concurrencia de riesgos procesales, ya el Ministerio Público dice, no ha demostrado el domicilio. Y yo, a simple golpe de vista, voy a leer una partecita donde dice que se fue a su casa. Son una pareja y viven en el mismo domicilio. Eso lo dice la imputación formal. Entonces, lo que aquí está demostrando el Ministerio Público con el informe socioeconómico es que hay un domicilio. Lo que aquí estamos demostrando el Ministerio Público con este documento es que hay una familia, porque dice que son concubinos. Entonces, si ya establecimos probabilidad de autoría por una cuestión de congruencia, también deberíamos establecer, porque la norma así lo manda, que existe el domicilio y que existe la familia. Aquí fue objetivo a media, porque dijo, sí, reconozco a la familia, porque incluso lo dijo porque está embarazada, no lo dijo porque eran pareja. Son concubinos. Llama la atención poderosamente que con relación al trabajo digan que él se dedica a robar, pero más llama la atención que la que lo dice es la supuesta víctima y no hay ninguna denuncia de ella. ¿O acaso es cómplice? Llama pues la atención. Ministerio Público, policía, acusador particular. ¿Por qué motivo no han denunciado esos hechos que generan supuestamente el inicio de un proceso penal de investigación y lo están utilizando única y exclusivamente como un riesgo procesal? O sea, desde mi punto de vista hay falta de congruencia. Bajo ese precepto, consideramos de manera enfática que no pueden existir los elementos para establecer la inexistencia de probabilidad en cuanto al domicilio, al trabajo y a la familia. ¿Por qué? Absolutamente nada diferente que no sea, voy a reiterar, socioeconómico, psicológico, declaración informativa, imputación, que dicho sea de paso, son los elementos que generan probabilidad de autoría. Y la norma constitucional ya de manera clara y categórica establece que no se puede utilizar los mismos elementos de probabilidad de autoría para establecer riesgos procesales. En ese entendido, al principio de favorabilidad, es muy importante dejar establecido que esta situación no ha sido corroborada de manera documental. Sencillo era para el Ministerio Público hacer un requerimiento fiscal dirigido al investigador para que vaya y verifique ese domicilio y constate que evidentemente ahí no vive. Lo que hemos escuchado solamente ha sido una simple apreciación personal de carácter muy subjetiva, que no tiene vínculo a ningún elemento probatorio documentado producto de la investigación. Y esta situación genera, pues, la incapacidad dentro del marco de lo procesal para pedir la detención preventiva ante la concurrencia de una supuesta inexistencia de domicilio o trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Ministerio Público no presentó ningún documento vinculado a desvirtuar, porque la carga de la prueba es para el Ministerio Público, estamos en una audiencia cautelar, y para el acusador particular. En ese entendido, consideramos que los numerales 1 y 2, porque el 2 estaba vinculado a la falta de credibilidad en cuanto al arraigo natural y la habitualidad, no concurre. Con relación al numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, perdón, del numeral 7 actual del 234, peligro de fuga, con relación al peligro efectivo para la víctima y la sociedad. De manera retórica, reiterada, inconsistente y por demás de abusiva, el Ministerio Público dijo que el señor es un ladrón. ¿Por qué? Porque la víctima en su declaración psicológica lo identificó. No hay
ningún informe de antecedente policial. Más aún, más allá de eso, no hay el requerimiento fiscal que diga, por lo menos, infórmeme el policía investigador para que esta situación no concurra. Pero más aún, vamos a traer a colación la sentencia constitucional 185-2019 S3 del fecha 30 de abril del 2019, que su ratio decidendio nomen iuri en el punto 3, numeral 4, ha establecido de manera categórica, fíjese bien, lo siguiente. Este tribunal, hablando del Tribunal Constitucional, advirtió que las autoridades judiciales en materia penal establecieron de manera errónea la existencia de este peligro procesal de fuga bajo el argumento de que el imputado debería permanecer con detención por su peligrosidad al haber cometido un delito de relevancia social. Peligrosidad y relevancia social. Asimismo, que existía dicho peligro procesal en casos en los que el imputado podría amedrentar a la víctima o denunciante, por lo que de igual manera merecería esa medida cautelar. Cuando estos argumentos, como bien lo menciona el Tribunal Constitucional, no llegan a ser correctos para establecer el mismo, ya que la relevancia del delito cometido, aún sea socialmente reprochable por toda la comunidad, no puede ser parámetro para establecer una detención preventiva. Señor juez, jurisprudencia constitucional de carácter vinculante, aplicación obligatoria como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Aquí se lo ha querido hacer ver a mi cliente como si fuera un delincuente, como si fuera terrorista. Es un delito de lesa humanidad. Así lo manifestó el Ministerio Público y fue extensa en su producción. Pero lo curioso es que ni siquiera el antecedente policial, ni siquiera la denuncia de inicio de investigación para investigar si evidentemente lo que ella dijo es verdad. ¿Por qué? Porque la ausencia de esta actuación investigativa ya pues hace que la víctima sea cómplice de mi defendido, si es que hipotéticamente esa situación fuera cierta. ¿Con complicidad y omisión de quién? Lamentablemente del acusador particular y del Ministerio Público. A los hechos me remito. Fue lo que escuchamos a momento de fundamentar esta situación. Motivo por el cual pedimos sea considerada esta jurisprudencia constitucional, la 185-2019 S3, con relación a la inexistencia del numeral 7 del artículo 234. Es muy importante dejar establecido que para la concurrencia de los artículos 235, numerales 1 y 2, la jurisprudencia constitucional 335-2018 S2 ha establecido y ha determinado que para fundamentar el peligro de obstaculización se debe realizar una valoración integral y deberá de tomarse como base, obviamente, lo que establece la imputación formal. Voy a ser reiterativo por la grosera forma en cómo se utilizaron los documentos para establecer probabilidad de autoría, que fueron los mismos para establecer la probabilidad de la concurrencia de la obstaculización. Primero, que no se individualizó el numeral 1 y el numeral 2 como elemento. Sin embargo, yo voy a ingresar a identificar que ha habido una ausencia. ¿Por qué? Porque son dos elementos diferentes. El artículo 235, vinculado al numeral 1, peligro de obstaculización, establece como parámetro lo siguiente: que el imputado destruya, modifique, oculte, suprime o falsifique elementos de prueba. La pregunta es, ¿cuál es el elemento de prueba que va a modificar o destruir? La elaboración de un informe psicológico. Eso escuché yo que tenía que realizar en la supuesta ampliación que solicitó. Pero ¿cuál es el elemento de prueba que va a estar vinculado al hecho que se está investigando, que sea diferente al elemento de probabilidad de autoría? No se presentó nada, señor juez. Tampoco está fundamentado. En la imputación escrita no dice, y acá han complementado de manera subjetiva y retórica, porque inclusive han utilizado la declaración de manera incongruente, porque el Ministerio Público fundamentó que mi cliente se obtuvo el derecho a guardar silencio y la parte civil dijo que mi cliente entró en contradicciones. Entonces, esta falta de congruencia argumentativa me permite establecer que no concurre de manera cierta y categórica los elementos suficientes vinculados al numeral 1 del artículo 235. Asimismo, con relación al numeral 2 del artículo 235, que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Esta situación estuvo vinculada única y exclusivamente a que dice que los testigos, no identificó nombre y apellido, no identificó a cuántas personas se va a llamar, no estableció concreta y categóricamente cuáles son las pericias que se van a desarrollar.
Dijo, vamos a solicitar con un requerimiento, pero así de forma ambigua. La norma procesal establece que esta situación debe ser de manera clara y categórica puesta como parte del fundamento. ¿Por qué? Porque está vinculado a un derecho constitucional supremo, en este caso la libertad. La sentencia constitucional 340-2019 S3 establece que se debe realizar el principio del test de proporcionalidad en la aplicación a la detención preventiva. ¿Esto qué significa? Esto significa que no se puede de manera subjetiva utilizar argumentos porque las características de las medidas cautelares son provisionales, temporales y son variables. Y en este sentido se debe explicar lo que establece la doctrina legal aplicable en el Auto Supremo número 414-2014, que por mandato del artículo 420 del procedimiento penal es doctrina legal aplicable, que en esta situación sí se debe aplicar, donde se establece que la presunción de inocencia se debe considerar tomando en cuenta que toda persona está sujeta a un proceso mientras no tenga sentencia condenatoria. Hago relación a esta situación porque aquí a mi cliente prácticamente ya se lo condenó por una cuestión de carácter de robo. Es hurto, es robo, no sé, pero ya está condenado. Ya lo dieron por cierto y evidente cuando ni siquiera iniciaron el proceso de investigación. Hay una omisión en esa situación, porque han denunciado un hecho delictivo. Y el artículo 284 y 285 del procedimiento penal claramente establece la obligación de todos los funcionarios públicos que conocen de un hecho penal que debe ser denunciado. En este caso hay policías que están llevando adelante la investigación. El mismo fiscal, motivo por el cual yo pido a su propia autoridad que ordene, porque es ahora en este momento su autoridad la que está tomando conocimiento, se realice mediante oficio la investigación de esos hechos denunciados como robo. Asimismo, señor juez, para ir concluyendo, siempre dentro del marco de lo que establece la jurisprudencia constitucional, esta sentencia 210-2019 S2 ha dejado clara y categóricamente expresado lo siguiente, y voy a ser muy puntual y repetitivo por la importancia y la magnitud de la interpretación que le da el Tribunal Constitucional. Sentencia Constitucional 210-2019 S2. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la aplicación de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada. Es un elemento constitucional que está vinculado directamente al artículo 203 y que en momento de resolver su propia autoridad necesariamente tiene la obligación de cumplir, señor juez. Motivo por el cual, ante la concurrencia de estos elementos de carácter argumentativo que constan de una fundamentación lícita, idónea, adecuada, legal y que es de aplicación obligatoria conforme a la Constitución Política del Estado, muy respetuosamente vamos a pedir que se aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva, tomando en cuenta el principio pro homine, el principio de favorabilidad y principalmente en ese vínculo, el principio de proporcionalidad. Es la pareja, mal o bien es la pareja. De aquí a 2 o 3 semanas, la misma esposa va a pedir que él salga de la cárcel. ¿Por qué? Porque él es el que la mantiene. Mal o bien, lícita o no lícita, pero es la pareja. En ese entendido, creemos y consideramos, señores presidente, que aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva y que éstas sean de posible cumplimiento, tomando en cuenta que es de escaso recursos económicos, y para esto también pido sea valorada el informe del socioeconómico emitido por la trabajadora social. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. La palabra, señor juez, por favor. La palabra, no con el ámbito de la réplica, por favor. La palabra. Sí, doctora, dígame, doctora, tenemos 10 minutos más de esta audiencia. Voy a pedir al abogado, por favor, que cuando se dirija al Ministerio Público lo haga con ética y con respeto. En ningún momento yo he pretendido ser grosera con la exposición de los motivos al referirme al imputado. He cumplido a cabalidad el trabajo que tengo como Ministerio Público y lo hago con la mayor dedicación, por lo cual las palabras que ha proferido el abogado defensor sobre el Ministerio Público pues carecen de ética profesional, toda vez que entre todos merecemos respeto, y no voy a permitir que ni él ni ningún abogado falte el respeto al Ministerio Público aduciendo que se ha utilizado argumentos falsos, mentirosos y por demás de reprochables y cobardes, señor juez. Eso sería todo, por favor. Sí, doctora, que solamente, colegas, con el ánimo estamos en una
Estamos en un espacio para compartir nuestros conocimientos y en ese ámbito yo creo que nos tenemos que desarrollar. Tomando en cuenta que faltan 9 minutos, considero que corresponde que vamos a dictar resolución para resolver esta causa. Manifestar a todos los colegas que de mi parte siempre se les guarda el respeto debido a todos. Es un teatro jurídico, los actores son ficticios, se ha tratado de explicar los conocimientos a las partes y por lo cual se va a dictar la siguiente resolución. Santa Cruz de la Sierra, a 23 de octubre de 2020, la solicitud de aplicación de medidas cautelares requeridas por parte del Ministerio Público contra el ciudadano Juan Pérez Montaño. De los datos del proceso se tiene de que el Ministerio Público ha presentado imputación formal en contra del ciudadano Juan Pérez Montaño, a quien le atribuye la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, delito previsto y sancionado por el artículo 272 bis del Código Penal, modificado por la Ley 348, aduciendo de que cuando hubiese estado llegando a su domicilio, el imputado, juntamente con su concubina, la ciudadana María Maldonado Vaca, es víctima de violencia familiar porque él intentó pagar el taxi con un billete que no hubiera sido correcto, y ante ello se produjo el reproche de la ciudadana María Maldonado Vaca, y ya cuando ingresaron a su domicilio, por este reproche él procedió a agredirla físicamente, le propinó golpes hasta hacerla caer, luego le propinó golpes en la cabeza, manifiesta que le virtió varios insultos, provocándole agresiones física y psicológica en su humanidad. Por ello manifiesta que el Ministerio Público tiene el informe de acción directa, que significa que los policías acudieron en auxilio de la víctima. También existe la declaración ampliatoria. Manifiesta de que cuenta con los elementos de un certificado médico forense, en el cual avala y demuestra las lesiones que sufrió la víctima. También refiere de que hay un informe social sobre la circunstancia o el modo como ellos viven, el muestrario fotográfico que verifica la contextura, el estado de gestación y los golpes. Con este cometido, el Ministerio Público refiere de que hay la probabilidad de autoría en el presente hecho, y respecto a los riesgos procesales, manifiesta de que el imputado no tiene un domicilio conocido, refiere de que tiene facilidades de permanecer oculto o darse a la fuga, también de que es un peligro efectivo para la sociedad y que concurre el peligro de obstaculización porque va a influir sobre testigos, así como modificar elementos probatorios, y en consecuencia el Ministerio Público se ampara en el artículo 234, numerales 1, 2 y 7, así como también en el peligro de obstaculización del artículo 235, numerales 1 y 2, y para ello es que pide la detención preventiva. Hemos escuchado también a la parte civil, el cual se adhiere al petitorio efectuado por la señora fiscal, refiere de que se ha demostrado la probabilidad de autoría y que existen los riesgos procesales, también vertidos por la señora fiscal, y agrega el riesgo procesal del artículo 234, numeral 6, porque tuviera actividad delictiva reiterada el imputado. Con eso refiere de que es procedente la detención preventiva. Con esta solicitud de detención preventiva hemos escuchado a la parte imputada, a través de su abogado defensor, que refiere que se debe individualizar el numeral del delito de violencia familiar. También refiere de que se hablan de los riesgos procesales, pero la valoración debe ser objetiva. Refiere de que el artículo 231 bis en su numeral quinto establece que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. Y para ello, este hecho se trata de una pareja, ellos viven en un domicilio, por ende no existe el peligro de fuga del artículo 234, numeral primero. Tampoco es un peligro efectivo para la sociedad porque no tiene antecedentes y no se debe tomar en cuenta como parámetro la relevancia del hecho. Sobre el peligro de obstaculización no se describió cuáles son los elementos que va a modificar, ni tampoco se individualizó a los testigos sobre los cuales se puede influenciar, y por ello es que solicitó
la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Así establecida la situación, tenemos que circunscribirnos al motivo por el cual nos encontramos presentes en esta audiencia pública. Nos encontramos presentes para resolver la situación jurídica del ciudadano Juan Pérez Montaño, ante quien existe un pedido de detención preventiva efectuado por parte del Ministerio Público y la parte civil, porque refieren de que existen los requisitos para su procedencia que están establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. A su turno también la defensa refiere de que no procede porque no se ha demostrado que existieran los riesgos procesales y por ello es que pide su libertad. Sobre esta problemática jurídica tenemos que partir de la norma la cual posibilita aplicar una medida cautelar para este caso. Y es el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal que establece textualmente lo siguiente. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal y de la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos. Primero, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible. Segundo, la existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. Tercero, el plazo de duración de la detención preventiva. Con ello vemos de que existen tres requisitos que deben ser concurrentes para disponer la detención preventiva de una persona. Y los requisitos es de que debe existir la probabilidad de autoría, debe existir los elementos de convicción suficiente de que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, que en otras palabras es, debe concurrir el peligro de fuga o de obstaculización, así como también que se debe explicar y fundamentar el plazo por el cual se está pidiendo la detención preventiva. Así expuesta la norma, lo que corresponde ahora verificar si es que esta norma se subsume a los supuestos fácticos que han sido explicados en la presente audiencia. Por eso vemos que el delito que atribuye el Ministerio Público es el delito de violencia familiar o doméstica, el cual está previsto por el artículo 272 bis del Código Penal modificado por la Ley 348. ¿Y qué refiere este tipo penal? Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente en los casos comprendidos en el numeral 1 y 4 del presente artículo, incurrirá en pena de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. El cónyuge o conviviente o por quien hubiera mantenido con la víctima una relación análoga, afectividad o intimidad, aún sin convivencia. En consecuencia, este tipo penal castiga cualquier agresión física, psicológica o sexual que se hubiese acontecido contra su pareja. No necesariamente obliga de que ellos tendrían que estar casados. De las pruebas que se ha arrimado por parte del Ministerio Público, se tiene lo siguiente. Se tiene que la señora fiscal ha arrimado un certificado médico legal forense realizado en la Humanidad de María Maldonado Vaca, la cual en sus consideraciones médico-legales refiere lo siguiente, que ella tiene una contusión traumática directa con un objeto contundente sobre superficie contusa. Sobre la data de las lesiones son coincidentes con la data del hecho manifestado. Por sus conclusiones es una mujer gestante, policontusa y tiene 10 días de incapacidad. Este certificado médico forense nos otorga una convicción de que existe una persona que ha sido agredida físicamente. En este caso, esta persona que refiere a haber sido agredida físicamente ha sentado una denuncia y ella procede a hacer una declaración. Y en su declaración que realiza el 12 de octubre de 2020, refiere de que estas agresiones han sido perpetradas por parte de su pareja, el ciudadano Juan Pérez Montaño. En consecuencia, con estas documentales son indicios, es decir, son elementos que llegan por lógica de deducción a que mi autoridad tenga la probabilidad de que este ciudadano, Juan Pérez Montaño,
ha sido el autor de estas lesiones en contra de la víctima. Sumado a ello, es que se tiene el informe psicológico en el cual se ha hecho una valoración psicológica a la víctima, la cual refiere de que ella ha sufrido agresiones de tipo psicológica por parte de su concubino. En consecuencia, también se tiene la convicción de que esta víctima ha sido víctima o ha sufrido agresiones psicológicas por parte del imputado. En consecuencia, toda vez que el artículo 272 bis del Código Penal califica o tipifica o reprocha la conducta de agredir física o psicológicamente en contra de la víctima, siendo su pareja, y en este caso habiéndose subsumido ese hecho en las pruebas que se ha arrimado por parte del Ministerio Público, considero que son elementos de convicción suficientes de que el imputado es con probabilidad autor del delito que se atribuye por parte de la Fiscalía, concurriendo en consecuencia el primer requisito del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal para disponer su detención preventiva. En cuanto al segundo requisito, del peligro de fuga y de obstaculización, se manifiesta por parte del Ministerio Público que es objetiva al demostrar de que el imputado no refiere, perdón, que es objetiva al demostrar de que el imputado tiene una familia. Y por ello es que este suscrito juez refiere de que se ha demostrado de que él tiene una familia constituida. En cuanto al domicilio, se ha hecho un informe social en el cual, de acuerdo al informe social, se ha ido al domicilio de la víctima porque es de allí donde también se la ha recogido por parte de los efectivos policiales. En consecuencia, no es lógico decir de que no se tuviera un domicilio si es que en ese lugar es que han acontecido los hechos. Aparte de ello, tenemos que mencionar que las modificaciones que han realizado la Ley 1173 al Código de Procedimiento Penal, se debe valorar los riesgos procesales de manera objetiva y no así de manera subjetiva. Así nos establece el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal cuando sostienen textualmente lo siguiente. El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y confiable y circunstancial que el fiscal o querellante aporten en la audiencia. En consecuencia de estos elementos, se tiene que no se ha demostrado de que él no tenga domicilio. Por el contrario, sí se ha demostrado que él tiene un domicilio conocido. En cuanto al trabajo también del imputado, se manifiesta de que él no tuviera un trabajo conocido, pero tampoco es menos evidente de que no se ha precisado de que él no estuviera realizando ninguna actividad, de que no se estuviera dedicando a ningún hecho lícito, porque estos extremos deben ser demostrados por parte del Ministerio Público y la parte civil. Solamente existe una presunción de que ellos refieren de que no ha demostrado tener un trabajo conocido, pero eso debe ser demostrado por la parte de la cual está pidiendo la detención preventiva. Y en este caso no se ha demostrado que él no tiene trabajo conocido. No es él el que tiene que demostrar, sino que es la parte acusadora la que tiene que demostrar que él no tiene un trabajo conocido. Si es que se vincula este riesgo procesal con el artículo 234, numeral 12, es decir, tener las facilidades de permanecer oculto, automáticamente con la no concurrencia el peligro de fuga del artículo 234, numeral primero, también se elimina el riesgo procesal del artículo 234, numeral 2. Pero independientemente de ello, el artículo 234, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal establece las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto como una regla para catalogar el peligro de fuga. Y eso significa que esa circunstancia se da en personas que estuvieran escapándose, que estuvieran saliendo del país, que tuvieran esa facilidad. Pero en este caso no se lo aprendió al imputado
en esa circunstancia. Por ende, considero de que no concurre el peligro de fuga del artículo 234, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al otro riesgo procesal, la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada. En este caso no se ha acreditado que él tuviera actividad delictiva reiterada, solamente se ha manifestado una declaración de parte de la víctima, pero aquí la norma establece claramente que debe estar acreditada la actividad delictiva reiterada, y en este caso no se ha acreditado, por lo que no concurre el artículo 234, numeral 6. En cuanto a que sea un peligro efectivo para la sociedad, o para la víctima o para el denunciante, de la declaración que realiza la víctima, ella sostiene textualmente qué es lo que dice. ¿Tiene usted algo más que agregar? Sí, quiero que mi concubino pague por lo que hizo, porque quiero estar tranquila con mi bebé. En consecuencia, lo que se hace ver es de que lo que está pidiendo la víctima es tranquilidad. No está refiriendo un estado de zozobra sistemático que hubiese tenido por parte del imputado. Asimismo, tenemos que ver que este hecho ha sido realizado dentro de un círculo familiar. Si hubiera sido acontecido en contra de menores, estamos hablando de otra situación. Si hubiera acontecido en una agresión sexual que a criterio del suscrito juez son condiciones irreparables, ahí pudiéramos ver que son situaciones que no se pudieran cambiar, no se pudieran volver para atrás y estuvieran afectando lo más íntimo de una persona. Pero en este caso, considerando que ella lo que busca es una tranquilidad, para este caso, considero que existen medidas menos gravosas que una extrema, que sería la detención preventiva, y en este caso, por las pruebas, que son las referidas al artículo 233, numeral 1, referido a la probabilidad de autoría, y no habiéndose demostrado a través de informes psicológicos que él tuviera problemas psicológicos, que fuera una persona altamente agresiva, que fuera una persona peligrosa. Considero de que no existe prueba objetiva de que concurre el peligro de fuga del artículo 234, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al peligro de obstaculización, nos dice claramente el artículo 235 en su último parágrafo, el peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o creyente aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente de que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. En el presente caso se menciona de que el imputado destruirá, modificará, suprimirá elemento de prueba o que amenazará o influirá negativamente sobre los testigos. Pero tenemos que mencionar que aquí lo que establece la norma es que el imputado destruya. No se ha demostrado qué prueba ha destruido. Que el imputado amenace o influya negativamente. No se ha demostrado que ya ha influido sobre algún testigo. Estamos hablando de que esta norma requiere de que sea en tiempo presente y no en tiempo futuro. Sumado a ello, tenemos que ver que estos hechos que son realizados dentro del seno familiar, hay que ver si es que han sido reiterados, si es que no se han cumplido medidas de protección anteriores. Hay que ver la reincidencia en estos casos, porque muchos de ellos, si bien a una persona se la manda con una detención preventiva, a la semana siguiente la persona que está tramitando su libertad es la misma mujer. Y con ello lo que se provoca, en vez de tener en la cárcel a las personas que deberían estar en la cárcel, lo que se provoca más bien es un hacinamiento carcelario y se provoca que a veces sea la misma mujer la que tenga que estar volviendo, yendo hacia un centro reclusorio. Por ello, tomando en cuenta que no ha existido una actividad delictiva reiterada, no se ha demostrado tampoco con elementos objetivos de que ya haya influido sobre testigos, de que ya se haya destruido elementos probatorios, y tomando en cuenta que el artículo 231 bis del Código Penal nos establece lo siguiente: que la detención preventiva será la última posibilidad en la cual se pueda aplicar. Siempre se deberá verificar medidas menos gravosas. Y en este caso, considero que existen medidas menos gravosas
para aplicar al imputado para la presente causa, tomando en cuenta que no ha existido reincidencia para la presente situación, ni se ha demostrado el peligro de fuga ni de obstaculización. En consecuencia, no existe la segunda condición del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal y por ende considero que corresponda que el imputado pudiera defenderse en libertad para la presente causa. Por tanto, el suscrito juez, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, dispone la libertad del ciudadano Juan Pérez Montaño aplicando las siguientes medidas sustitutivas. Primero, se dispone la prohibición de salir del país, para lo cual se ordena su arraigo. Se dispone la obligación de presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público, los días que le mencionen en las oficinas de la Fiscalía. Se dispone la prohibición expresa de comunicarse con la víctima, pudiendo levantarse esta medida ante un pedido previo efectuado ante el Ministerio Público o ante el juez de la causa. Asimismo, se dispone la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y se dispone una fianza de carácter personal consistente en 2 garantes. Por Secretaría Libre ese mandamiento de libertad, se le concede el término de 10 días al imputado para que pudiera cumplir en libertad con estas medidas sustitutivas y se le advierte que en caso de incumplir estas medidas sustitutivas o en caso de la comisión de un nuevo delito, se podrá revocar estas medidas sustitutivas y ordenar su detención preventiva. Las partes quedan legalmente notificadas con el dictado de esta resolución y tienen el término de 72 horas para poder apelar de la misma. Con eso damos por concluida la presente audiencia. Eso es todo. Hay la complementación, señor presidente. Solicito se emite el mandamiento de libertad. Ya se encuentra ordenado el mandamiento de libertad. La palabra, señor juez. Sí, doctora. El Ministerio Público, de conformidad al artículo 403 del procedimiento penal modificado por la ley 1173, apela a vuestra resolución. Gracias, doctora. ¿Usted, doctor? La palabra, señor juez. Sí, doctor. Previo a lo manifestado por el... Gracias, señor juez. Previo a lo manifestado por el Ministerio Público y de conformidad al 125 de la norma adjetiva penal, solicito a su autoridad complemente o enmiende la resolución dictada toda vez que su autoridad hubiera valorado de manera errónea el peligro de fuga, entendiendo de que al constituirse el domicilio hubiera establecido que no hubiera dicho peligro de fuga, al contrario a lo establecido en la sentencia constitucional 807-2005-R, que establece claramente de que la relevancia de la existencia de un domicilio fijo debe, por lo que el imputado debe ser veraz sobre los datos de su domicilio, pues la falsedad, la falta de información o la falta de actualización constituyen presunción de fuga, entendiéndose en este caso que sí tenemos el peligro de fuga, por lo que en consecuencia, en virtud a la norma referida en su artículo 125, solicito la complementación y enmienda del auto que acaba de dictar su autoridad. Gracias, doctor. Se tiene que, para este caso, la parte civil solicita complementación y enmienda refiriendo de que no se ha valorado adecuadamente el domicilio porque se hubiese proporcionado información falsa por parte del imputado. Y para ello tenemos que mencionar que el artículo 234, en su último parágrafo, establece textualmente del Código de Procedimiento Penal lo siguiente: las circunstancias señaladas en el numeral primero del presente artículo se valorarán siempre atendiendo a la situación socioeconómica de la parte imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento anticresis a favor del imputado, será en sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual. Tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí mismo como la falta de negocios o trabajo. De esta norma se tiene de que recogen amplios fundamentos. Sentencia Constitucional 1926, quebrado 2003, que ha sido la fundadora para prohibir que se exija un domicilio por más de 30 años. Sentencia Constitucional 1635, que ha permitido, 1635, quebrado 2004, que ha permitido tener un domicilio inclusive en calidad de casero o tolerado, hacen ver de que para demostrar o tener acreditado la existencia de un domicilio no se deberá tener mayores formalidades, sino que corresponde a la parte acusadora demostrar la no concurrencia de ese domicilio. Y en el presente caso, de acuerdo a una verdad material
que nos establece un principio en la forma de impartir justicia, los policías han ido y han aprendido al imputado en su domicilio. El informe social, ¿qué se tiene? Que han ido al domicilio de la pareja. En este caso, no puedo desconocer esos hechos, decir que no se tiene un domicilio si es que se lo aprendió en ese lugar. Por ello es que esta resolución no ha tenido ningún error al considerar y valorar estos elementos probatorios, por lo que se determina no al lugar a la solicitud de complementación y enmienda. En cuanto al recurso de apelación efectuado por la señora fiscal, conforme lo establece el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Superior a objeto de que resuelva el recurso de apelación. Se aclara también a la parte civil que se puede adherir al mismo, y en cuanto al mandamiento de libertad impetrado por la defensa, ya se tiene ordenado que se libre por secretaría. Eso es todo, la audiencia ha concluido. Muchísimas gracias, señor juez, señora fiscal, abogado de la defensa, abogado de la parte civil. Realmente ha sido excelente este teatro jurídico. Ha llenado las expectativas de todos los participantes, como dicen en el chat, muchas felicidades. Ha sido un teatro que prácticamente no es teatro, es la realidad que pasa en nuestros estados judiciales, con la participación de nuestra excelente fiscal, la doctora Rosángela, ella es fiscal de materia, y la excelente defensa del doctor Winter Hinojosa, así como la gran participación de nuestro juez, el doctor Gille Ríos, y el doctor Juan Zubieta, que es vocal constitucional. Agradecerle, queridos colegas, por todos. No sé si tenemos unos minutos para unas 2 preguntas. Sabemos que están con el tiempo, son autoridades, pero... Yo agradezco infinitamente la atención de todos los presentes, los que nos han escuchado. Me retiro porque tengo una pequeña reunión a las 9 de la noche. Muy amable, muchas gracias. Mil disculpas, solo fue un teatro, aquí nadie se peleó por si acaso, fue algo hormonal, pero de manera bien, o sea, chistosa, digámoslo así. Chao, chao, hasta luego. Gracias, doctor Winter, muchísimas gracias, excelente su participación. Una sola pregunta entonces del doctor Marcos, por favor, doctor Marcos Suárez, y cerramos. Me retiro, queridos colegas, yo siempre procuro ser... Sí, doctor. Cumplir con lo prometido. Les agradezco mucho haberme invitado a este teatro, y yo los respeto a todos ustedes, y la verdad que excelente. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor Zubieta. Muchas gracias, agradecida a nombre de todos los participantes, realmente excelente la participación. Gracias, Doctora Glency, creo que por solidaridad también a los actores, a mis compañeros, claro, sí. De este teatro. Entendemos, realmente era un teatro jurídico, pero con actores reales. Y estos actores reales tienen muchas cosas que hacer, han dado su tiempo, eso le agradecemos infinitamente, porque tenerlos a ustedes en este taller ha sido un gran desprendimiento de parte de ustedes, transmitir sus conocimientos, sobre todo a todos los participantes. Muchísimas gracias nuevamente, y también a todos los participantes. Muy buenas noches a todos. Aprovecho su micrófono, querida doctora, para agradecer a todo el público que nos ha visto. Es un aporte también que como servidores públicos nosotros debemos hacer a favor de la sociedad, de los estudiantes, de los alumnos y también de los abogados que se están iniciando. Nadie nace sabiendo, y todos hemos aprendido a través de tropiezos y viendo experiencias de las autoridades que nos han antecedido. Y es en ese sentido que yo también quiero agradecer la grata concurrencia, la atención de todos, el interés que han puesto cada uno de ustedes. Me he sentido muy honrada de que me hayan invitado a poder participar y transmitir la realidad prácticamente de lo que se vive día a día en nuestros estrados judiciales, además de también de tratar de impartir un poquito de los conocimientos que uno tiene ganado, obviamente, por la experiencia en el trabajo, que es muy ardua para todos, ¿no? Por lo que yo también me voy a despedir. Claro, claro que sí, doctora. Esta oportunidad a usted, doctora Glency, por haberme tomado en cuenta, y a mis compañeros que han sido parte de este teatro jurídico.
pero la verdad es que sí quiero aclarar de que esta es una realidad, volvemos a reiterar que pasa día a día en nuestros estrados, quizás no es lo más adecuado, pero no podemos estar alejados, a pesar de ser un teatro, de la realidad en la que vivimos laboralmente. Esto también causa estrés, cansancio, y lo vivimos día a día, y es el comentario profesional que todos tenemos en general. Es en ese sentido que muchísimas gracias, vuelvo a reiterar, por esta grata invitación, esperando que no sea la primera ni la última, para poder transmitir y devolver a nuestra sociedad un poquito de lo que también ellos hacen por nosotros. No, muchísimas gracias, doctora Rosángela. Excelente su participación. Y sí, están los pedidos para que se lleve a cabo, dice, un juicio, un teatro jurídico en un juicio oral. Entonces, eso también es una excelente idea que sí la vamos a plasmar y ojalá sea con los mismos expositores que hemos tenido esta noche. Gracias, doctor Gille Ríos. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, querida doctora Glencia Herrera. Ha sido un honor y gracias por la invitación para poder participar junto a destacados juristas del medio, como ha sido el doctor Subieta, el doctor Winter y la doctora Rosángela, así como también el doctor Cartagena, que nos acompañó el día de ayer. Para mí es un grato placer poder compartir y poder además compartir algunas de las experiencias y lo poquito que uno sabe. Agradecido nuevamente con Consultora GH y usted, doctora, y también agradecido por la participación de todos los colegas que nos acompañaron esta noche. Gracias, doctor Gilles Ríos. Realmente ha sido de lujo esto. Estamos realmente emocionadas por tener estos expositores excelente, una excelente calidad. Pero no lo dejemos al doctor Marcos, por favor, que él me levanta la mano. Doctor Marcos, adelante. Está el doctor Gille. Marcos Suárez. Ahí estaba, creo que ya se ha salido. Bueno, muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. A todos los colegas decirle que le vamos a hacer entrega de su certificado en los próximos días. En certificado de participación. Muchísimas gracias realmente. Doctora Olinda, doctora Rosángela, la doctora Suani Canido, que siempre está presente en todos nuestros talleres. Agradecida por ese apoyo.